es bella, el que ama vence. ¿Qué tal, hermanos de Zona Juvenil? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Hernández. Soy el coordinador del Ministerio de Alabanza, la Voz del Espíritu, y hoy tengo el honor de compartir con ustedes un momento sobre la palabra de Dios para que hablemos un momentito sobre algunos aspectos diversos, podríamos decirlo así, acerca de la alabanza. Y vamos a tratar temas quizá un poquito generales, pero que son importantes que todos tengamos en cuenta. Especialmente vamos a hablar sobre la alabanza católica y el por qué es importante que el católico escuche su música católica, pero también vamos a hablar sobre esos aspectos generales de la alabanza que debiéramos conocer y que tal vez no conocemos. Entonces vamos a hacer nuestro tema, lo vamos a dividir en dos partes. Primero, la importancia de la alabanza y la importancia de escuchar música o alabanza de nuestra iglesia católica. Así que bienvenidos a este espacio y les quiero agradecer la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en este programa. Vamos a ir de lleno a la palabra de Dios para poder entender la importancia de la alabanza, los efectos que produce la alabanza. Y para eso, si ustedes tienen su Biblia ahí a la mano, y los voy a invitar a que me acompañen con la lectura del primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14. Se los voy a repetir para que no se les olvide y para que lo puedan buscar. Primera de Samuel 16, 14. Recuérdense que el libro de Samuel, o los libros de Samuel, pues ahí sí que son dos. Es un gran libro que está dividido en dos partes, primero y el segundo. Nosotros estamos hoy en el primer libro, en el capítulo 16 y versículo 14. Y lo que sucede es que Samuel, que hace la figura de sacerdote, de profeta, habla con Dios y habla al pueblo de parte de Dios, pues Dios le envió con una misión, le encomendó una misión. La misión con lo que Dios encomendó a Saúl es de escoger un rey, o de ungir un rey que ya Dios había elegido, ya que el pueblo estaba pidiendo un rey. Y el rey que Dios elige es Saúl. Saúl efectivamente es coronado rey de Israel, primer rey de Israel, pero tiene un problema Saúl. Saúl comete un doble pecado. Por el tiempo, pues hoy no podemos hablar sobre el doble pecado de Saúl, pero uno de ellos es la desobediencia, para variar. Queridos jóvenes, me da pie para decirles una cosa muy importante. Tras la obediencia, después de la obediencia, viene la bendición. Después de la desobediencia, viene la maldición. Así que es muy importante que lo tengan ustedes bien sabido y que lo tengan todo el tiempo en la mente. Después de la obediencia viene la bendición. Pues Saúl desobedece a Dios y entonces a causa de su pecado va a suceder una cosa muy importante y a la vez muy impactante. Porque como Saúl es rey, ha recibido el Espíritu Santo para capacitarlo para poder ejercer su reinado sobre el pueblo de Israel. Lo mismo que pasa con nosotros cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y nos constituimos en reyes, y no solamente en reyes, sacerdotes y profetas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se daba o a los reyes, o a los sacerdotes, o a los profetas. Ahora, en tiempos de la nueva alianza, que son los que estamos viendo nosotros, en tiempos del Nuevo Testamento, cuando somos bautizados nos constituimos en estas tres personalidades, podemos decirlo así, o con estas tres características: reyes, sacerdotes y profetas. Pues peca Saúl y pasa lo siguiente. Dice en el versículo 14: el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo que venía de Yahvé le infundía espanto. Hagamos una breve pausa, pongamos mucha atención. El espíritu, dice nuevamente, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl, y un espíritu malo venía, le infundía espanto. ¿Qué significa esto? Queridos jóvenes, solo podemos estar o con el espíritu de Dios o con el espíritu del mal. No hay un terreno neutral. Solo podemos andar con uno de los dos espíritus. Y debemos cuidar mucho que, como dice el apóstol Pablo, no contristar el Espíritu Santo que hay en nosotros, porque si no, entonces vamos a ir cambiando de bando. Del Espíritu de Dios vamos a pasar al Espíritu de las tinieblas, y es algo que me imagino que ustedes ni yo queremos. En el versículo 15
Dice lo siguiente: dijéronle pues los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo de Dios te infunde espanto. Permítenos, Señor, que nosotros te sirvamos y te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Antes de explicar estos otros versículos, quiero explicar una palabra que constantemente hemos oído en estos pocos versículos que hemos leído ahora. Un espíritu malo de Dios, un espíritu malo que viene de Dios. Es importante explicar que es la forma de expresar el agiógrafo, el que escribió el libro, es la forma que tiene de expresar que el espíritu que viene es algo que Dios permite. Pero no es que Dios tenga espíritus buenos y espíritus malos, y que a veces Dios envía espíritus buenos y a veces Dios envía espíritus malos. No debemos entenderlo así. Lo que debemos entender es que Dios solamente tiene espíritus buenos, que son los ángeles, y Dios envía a sus ángeles. Ejemplo, la Virgen María, San José, el mismo Jesús en el huerto de los olivos, en la agonía del Getsemaní, Dios le envía ángeles. Y Dios solo envía ángeles. Sin embargo, a veces Dios permite que espíritus malos vengan a nuestra vida. Y lo permite generalmente porque nosotros nos apartamos de Dios. Sí, o sea, nosotros también lo permitimos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero a donde quiero concentrarme en esta primera parte del tema es en lo siguiente. Fíjense que dice: permítenos que nosotros, tus siervos, que estamos en tu presencia, te busquemos un hombre que sepa tocar la cítara. Así, cuando te asalte el espíritu malo de Dios, tocará y te hará bien. Si ustedes siguen leyendo el relato, van a darse cuenta que a quien eligen para tocar la cítara es a David. David, que pronto y más adelante se va a convertir también en rey, es un hombre que, según dice la palabra de Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados y de sus defectos, dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al de Dios. Muchos salmos se le atribuyen a David, y los salmos son alabanzas. Es decir, por deducción lógica vamos a entender que cuando David cantaba para aliviar lo que el rey Saúl sentía por el ataque del espíritu inmundo, eran alabanzas. Lo que David interpretaba con la cítara eran alabanzas. Por lo tanto, debemos entender, queridos hermanos, que la alabanza tiene poder en la vida del cristiano. Cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros hacemos oración de alabanza, cuando nosotros agarramos una guitarra y alabamos, cuando cantamos en la misa, cuando alabamos en la misa, cuando alabamos en nuestros grupos de oración, la alabanza tiene el poder de liberarnos de esos espíritus malignos que a veces tenemos, que están rondando tal vez en nuestras vidas. La alabanza tiene el poder de liberarnos, la alabanza tiene el poder de hacernos sentir bien. Es importante que entendamos el efecto de la alabanza. Y se los digo que es importante porque generalmente en algunas comunidades se tiene la idea, no en todas, pero sí en algunas, se tiene la idea de que la alabanza es como un momentito alegre, que sirve para distraernos un poco, que sirve para, en lo que viene el predicador, ¿verdad? Hagámosle tiempo para que la gente no se nos duerma, para eso utilizamos la alabanza. Pero vemos que Dios ha querido que la alabanza que le demos a Él tenga otros efectos. No entretener a la gente, no divertir a la gente, no hacer tiempo a que llegue el predicador. La alabanza es una actitud seria, es una actitud de alegría, de gozo, y que tiene efectos poderosos en el cristiano cuando el cristiano alaba con gozo, cuando el cristiano alaba de corazón. Así que les invito a todos mis hermanos que pertenecen a grupos juveniles o que pertenecen a otro tipo de grupos de oración, si en su grupo de oración se practica la alabanza, ya sea con la música, con la oración, con la adoración al Santísimo, si se practica de alguna forma algún tipo de alabanza a Dios, que se le dé el lugar correspondiente y que se trate ese momento con la solemnidad, con toda la espiritualidad que se necesita, para que de esa manera la alabanza pueda causar en nosotros esos efectos que necesitamos, porque yo estoy seguro que la mayoría de nosotros necesitamos a veces sentirnos bien. A veces estamos tristes, a veces estamos deprimidos,
Y el cristiano quiere sentirse bien. El cristiano quiere sentirse liberado. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, dice el profeta Isaías, y luego Jesús lo va a leer en la sinagoga, para liberar precisamente a los cautivos, para liberar a los oprimidos. Y una de las maneras como podemos alcanzar esa liberación que Dios tiene para nosotros es por medio de la alabanza, de la música, del canto religioso, del canto litúrgico, de la oración de alabanza, de la adoración al Santísimo, de la adoración eucarística. Por lo tanto, es importante, hermanos, que tengamos esta idea. Antes de hablar si la música católica o la música evangélica, primero hablemos de la alabanza y entendamos este aspecto muy importante. A mis hermanos músicos, porque yo también soy músico, yo les quiero recomendar que continúen la lectura y a partir del capítulo 17 extraigan ustedes mismos, o quizá otra vez tengamos la oportunidad de hablar sobre las características de un líder de alabanza, ¿sí? De una persona que dirige la alabanza en la misa, ya sea litúrgicamente en la misa o ya sea en el grupo de oración. Pero les voy a dejar la espina para que ustedes lo hagan en su casa. A partir del versículo 17 van a extraer ustedes las características de la persona que va a dirigir o que va a coordinar la alabanza. Bien, pasando ese tema, tenemos que hablar ahora un poquito sobre nuestra música católica. Hablemos sobre la alabanza católica. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Es muy importante, queridos hermanos, porque resulta que nos encontramos ante un fenómeno que tal vez la iglesia no se había encontrado antes. Tanto los sacerdotes, nuestros pastores, como nosotros los laicos, tenemos un reto muy importante y nos encontramos en una situación muy delicada, porque muchas sectas protestantes han invadido, por decirlo así, nuestra cultura, nuestra misma iglesia, y mucha gente se va de nuestra iglesia porque tal vez sienten algo diferente o porque sienten yo no sé qué cosas en otros lados que tal vez nunca sintieron en la iglesia católica. Pero yo les quiero decir una cosa importante. La fe, queridos hermanos, no es un sentimiento. Yo creo que ahí está la confusión. Muchos creen que la fe es un sentimiento, entonces se van por el sentimiento, pero la fe no es sentimiento. ¿Y por dónde entra a veces ese sentimiento? Muchas veces entra por la música, precisamente, porque la música tiene esa capacidad de ¿cómo podríamos decir? De generar ciertas emociones, ciertos sentimientos. Y hasta cierto punto puede estar bien, pero mi fe, queridos hermanos, no puede estar basada en sentimientos. Para hablar de la diferencia entre la música católica y la evangélica y por qué yo recomiendo escuchar solo música católica, tengo que hablarles de la música católica primero. La música católica debemos nosotros separarla o dividirla para entenderla mejor en dos partes. Una, la música litúrgica, y la otra le vamos a llamar la música popular. Voy a hablar primero de la música litúrgica. Y les voy a recomendar también que ustedes busquen en el catecismo, cuando el catecismo explica los 7 sacramentos y cuando explica el sacramento de la Eucaristía, también va a hablar sobre esta música litúrgica. Hoy por tiempo no me voy a extender con el catecismo, pero también le voy a dejar esa otra tareita para que usted también lo lea, lo busque y reflexione. Pero a grandes rasgos le voy a hablar. La música litúrgica es la que nos acompaña y la que nos sirve para acompañar nuestras actividades litúrgicas. Generalmente pensamos que la música litúrgica es solo la misa. Y no, la misa es parte de la liturgia, la parte más importante de la liturgia, pero no es solo eso. La liturgia puede ser también la liturgia de las horas, ¿sí? La liturgia de las horas consiste, por ejemplo, en levantarse de madrugada y rezar maitines, rezar ¿cómo se llama la otra que viene después de los maitines?
Laudes, gracias, se me olvida de momento. Por la tarde se rezan las completas, en la noche se rezan las completas, en la tarde se rezan, a ver, allá tengo mi asistente de cámaras. Víspera. Las vísperas, gracias. Y cuando rezamos la liturgia de las horas, hoy lo voy a decir en orden, es maitines, laudes, vísperas y completas, se acompaña también de música, y eso también es parte de la liturgia. Y la música que acompaña los actos litúrgicos es diferente de la que acompaña nuestras comunidades de oración, de la que acompaña las actividades de renovación carismática, de cursivos de cristiandad, los conciertos de alabanza. Es distinta y es más profunda, más significativa, más solemne, tiene cierto orden que se debe respetar. En la misa yo no puedo cantar cualquier cosa. Un ejemplo pequeño es que en el santo yo no puedo cantar aquel que dice santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es el Señor Yahvé, ¿me entienden? Porque yo tengo que cantar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Y puedo cantar cualquier melodía, pero que diga esas palabras exactamente. Entonces la música litúrgica es más ordenada, más profunda, y también tiene ciertos cánones o ciertas reglas que yo debo conocer y respetar. A la hora de cantar una misa debo cantarla con toda la solemnidad del caso y también conociendo estas reglas. Ahora, la música popular es la que nos acompaña, ya se los dije, en los grupos de oración, conciertos de alabanza. Tú tienes un CD, por ejemplo, y te lo puedes llevar en tu carro, o tú tienes tu MP3 y metes tu música popular católica ahí en tu MP3, y cuando vas en el bus a trabajar o vas caminando a trabajar, vas oyendo esa música, y qué bueno, y es una gran bendición. Pero es diferente a la música litúrgica, ¿sí? Ambas son buenas, la litúrgica es más importante, ¿sí? Pero la popular también es buena, porque es la que nos acompaña cuando estamos en nuestras actividades de todos los días, y que nos está siempre recordando a Dios, que debemos alabar a Dios. Cuando hay una reunión en la casa, ya no ponemos la música del mundo, ahora ponemos nuestra música católica, la música popular católica, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Existe una tercera opción, que es la música protestante, y muchos optan por esta opción, cosa que yo no recomiendo. Y lo que sucede es que muchos la escuchan porque dicen, bueno, es que se oye más bonito, es que hay mejores cantantes, es que está mejor producida, es que hay más música, hay más reggaetón, hay más merengue, hay una serie de cosas. Y eso sucede porque las sectas protestantes carecen de liturgia, no tienen liturgia. Solo los católicos tenemos liturgia, ellos no la tienen. Los católicos tenemos Eucaristía, ellos no la tienen. Al no tener liturgia, al no tener Eucaristía, el énfasis del protestante está en la música. Yo no sé, acá, si ustedes cuentan con una capilla de oración perpetua, mi asistente allá de cámara me va a contar, no la cuentan aún. Quizá algún día sea la voluntad de Dios que se ponga una capilla. Pero yo le invito, si usted va a hacer un recorrido por las capillas de adoración perpetua, de las que ya hay bastantes en Guatemala, va a ver la cantidad de inversión que hay ahí. Miren, la mayoría de capillas que yo conozco son preciosas y se invierten. Yo podría decir, al Señor lo tienen muy bien, una iluminación muy bonita, una ambientación muy bonita. En algunas capillas tienen música de fondo apropiada para oración, y ahí se ha hecho una gran inversión, porque nuestra inversión no va tanto en un CD. Qué bueno que se pueda hacer, pero nos interesa más invertir en el Santísimo, vaya, lo voy a decir de esa manera. Entonces por eso es que muchos sienten, la música protestante está mejor producida, le invierten más. Bueno, sí, porque nosotros preferimos invertir en otras cosas. La música es muy importante, pero no es más importante que la liturgia, no es más importante que el Santísimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué un protestante tal vez tiene más recursos para eso? Porque no tiene otra cosa más en que invertir, ¿sí? Esa es una razón. Y otra razón,
yo se los digo por experiencia. Cuando uno va con su ministerio a un lugar y lleva sus discos y uno dice, hermano, ¿cuánto cuesta su disco? Mire, vale 25 quetzales. ¿Qué te dicen los hermanos? Te dicen, no me lo dejen 15, no me lo dejen 20. Hermano, ¿y por qué tan caro? Y entonces uno se pregunta, ¿con qué recursos vamos a producir mejor música? Si ustedes, que son los que compran nuestra música, no quieren apoyar la música católica. Van las dos cosas de la mano, las dos cosas son muy importantes. Si tú eres católico, si tú amas a tu iglesia y tú quieres mejor música católica, invierte en tus ministerios católicos. Y un peligro más de escuchar música protestante es el siguiente. Bueno, ese es el peligro más grande. El peligro más grande es que como la música puede mover tanta emoción, de repente te anuncian, bueno, al Estadio Pensativo viene X cantante protestante a hacer un concierto. Y como tú lo cargas en tu teléfono, en tu MP3, lo cargas en tus audífonos y dices, va a venir ese cantante, yo voy a ir. Y el fenómeno, ¿verdad? Paga 125 quetzales por entrar al Estadio Pensativo a ver ese cantante. Y cuando se hace una vigilia católica y te cobran 10 quetzales, no quieres ir, no quieres pagar. Bueno, pero entraste al concierto. Y allá fue una cuestión de emoción y lloraste y una serie de cosas. Cuando sientes te empiezas a ser amigos de los que están ahí, te empiezan a invitar a sus iglesias y como dice el dicho, tanto va el agua al cántaro que al fin se rompe. Cuando tú sientes, aceptaste la invitación para ir a una iglesia, perdón, y cuando tú sientes, te gustó estar en esa iglesia, y cuando tú sientes, abandonaste tu iglesia católica porque allá cantan más bonito. Abandonaste el Santísimo Sacramento del altar porque allá producen mejores CDs. Abandonaste la misa, abandonaste los sacramentos, la confesión, porque allá la música suena mejor. ¿Te suena eso lógico, hermano? ¿Te suena eso lógico? A mí no me suena lógico. Yo no voy a cambiar mi fe, ni mi iglesia, porque en otros lados hagan más música o mejor música. Lo que yo voy a hacer es que yo voy a luchar para que en mi iglesia haya mejor música. Voy a apoyar a la gente que hace música, ¿sí? Si soy músico, voy a aprender a cantar una misa como se debe cantar y me voy a esforzar y lo voy a hacer con toda la solemnidad del caso. Y voy a aprender de mi iglesia para que cuando a mí vengan ese tipo de invitaciones, yo diga, yo valoro tanto mi iglesia que no voy a dejar mi iglesia porque esto se oye más bonito. ¿Sí? Y además, para terminar, yo quiero decirte que cada vez en la iglesia hay propuestas cada vez más abundantes y cada vez mejores para escuchar música. Yo me sorprendo, estoy indagando mucho en este campo de las nuevas propuestas de los músicos católicos, y tenemos, por ejemplo, algo que no teníamos, un John Carlo, por ejemplo, alfareros, tenemos a los que nos gusta el rock, Rosa de Sarón, por ejemplo, de Brasil, ¿sí? Y en Guatemala puedo mencionar varios ministerios, como Ágape, puedo mencionarme a mí mismo, La Voz del Espíritu, puedo mencionar el Atrio, puedo mencionar varios ministerios. Y cada vez hay más y mejores propuestas. Puedo mencionarte a Tadeo y Cefas de Miami. Y bueno, si tú quieres oír mejor música católica, yo creo que me permiten decir un link donde pueden escuchar la música. Y es www.radioenmi.com. Nuevamente, www.radioenmi.com. Si tú tienes acceso a internet con tu teléfono o en tu casa o en algún centro de internet, ve a escuchar www.radioenmi.com. Los que producen esta radio en línea se están esforzando por programar la mejor música católica, la mejor calidad de producción. Gente que ha invertido mucho y que tiene muy buenas propuestas que tú no conoces todavía. Así que te invito a que vayas y descubras este mundo maravilloso del que te estás perdiendo, para que no digas, es que en mi iglesia no hay. Sí hay, pero tú no lo sabes que hay. Es que ya cantan más bonito. No, aquí también cantamos bonito. Aquí también se está produciendo bien, pero tú no te has enterado todavía. Entonces te invito nuevamente, descúbrelo.
www.radioenmi.com. Ahí vas a poder escuchar estas propuestas nuevas, frescas, interesantes, y vas a poder conocer a los artistas. Dentro de poco tiempo voy a tener un programa en la radio, Radio en Mí, en donde voy a presentar a todos los artistas sus propuestas para que ustedes los conozcan y puedan contactar. Para algunos regalan su música, otros tú puedes comprar una alabanza, la puedes comprar por 8 quetzales. No sé si lo sabías. Y es una manera que tú puedes apoyar a un ministerio. John Carlos, me gusta su música, le compro una alabanza, 8 quetzales, para que usted siga haciendo más música, que me bendiga a mí. ¿Sí? Entonces hay muchas maneras en que podemos hacer crecer nuestra iglesia y nuestra música. Así que, jóvenes, no cambien su iglesia por nada del mundo, porque Cristo fundó una sola iglesia. Y es en esta donde estamos, que tiene 2000 años de antigüedad, que tiene una conexión directa con el primer papa de la historia, que es San Pedro, hasta el papa más reciente de nuestra historia, que es el Papa Francisco. Tenemos una conexión directa desde el Papa Francisco hasta San Pedro con Jesucristo. La Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó, y yo no la voy a abandonar por nada del mundo. Te invito a que tú hagas lo mismo. Quiero agradecerles la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Espero que sea de mucha bendición. Espero poder encontrarnos nuevamente por este medio. Que Dios les bendiga. Les repito mi nombre, Josué Hernández, del Ministerio de Alabanza Católico, La Voz del Espíritu. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Porque está triste mi gente, si la vida es bella, el que ama vence.